Patitos, el día de hoy vamos a ver momentos aterradores transmitidos en televisión. Video hecho por AlexPH. Vamos a darle. Hay cosas que salieron en televisión y jamás debieron emitirse. Momentos inquietantes en noticieros, concursos y shows que traumatizaron a millones de personas. Hoy vas a ver los más perturbadores y cada caso será más aterrador que el anterior. God. La fecha es 1987. Los estudios de la NBC en Burbank, California, es donde se graban películas, shows y se transmiten noticias. Pero hay algo interesante. A pesar de ser estudios tan grandes como estos, la seguridad no era tan estricta como imaginamos. Así que en esta época los empleados traían amigos y familia para mostrarles cómo se producían todos estos programas. Verán, prácticamente... O sea, no tiene sentido de que le dejen entrar a cualquier persona. No deberían dejar entrar a cualquier persona, porque siempre que dejan meter a cualquier persona a un lugar sin protocolos ni nada, pasa algo mal. Y pues es cuestión de tiempo de que pase algo mal, sinceramente. Cualquiera podía entrar. Era algo normal. Pero el 29 de noviembre uno de estos visitantes lo cambiaría todo. Y lo inquietante es que no entró como un intruso, sino acompañado por su propio padre, que trabajaba ahí. Así que nadie sospechó nada cuando lo vieron pasar por los pasillos. Pero este visitante en realidad tenía un plan. Este día las noticias del Canal 4 estaban a punto de iniciar. Así que el equipo del estudio seguía su rutina habitual. Las cámaras estaban en posición, los micrófonos encendiéndose y los productores vigilando desde la sala de control. Pero aquí es donde todo cambia, porque mientras los técnicos verificaban el equipo, justo fuera del encuadre estaba Gary Stallman escondiéndose. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de ocurrir, pero Gary esperaba el momento exacto. Poco después el noticiero comienza. Y entonces, en medio de la transmisión en vivo, Gary hace su movimiento. Va directamente al set y sorprende al presentador David Horowitz, junto con el resto del equipo. Pero el verdadero problema era lo que Gary traía en la mano. Gary entró al estudio armado y fue directo a David. Luego le ordenó voltear, pero... Pues sí, era lógico. Tarde o temprano iba a pasar algo así si no tenían protocolo de seguridad. Cuando David lo hace, Gary le da un papel y le dice que lea. Because, you know, one of the nicest things about shopping by mail order... Pardon me? What is it? Let me see what it says. All right. Qué miedo que te apunten con una pistola mientras estás trabajando y todo el fucking mundo te está viendo. All right, well, let me read this. Folks, we have someone on the set. Yo me cagaría de miedo standing ahí. here and would like me to read this copy, which is... Y se mantiene muy tranquilo para la situación que está viviendo. Just hand it to me. You want to tell me your name or not? What is it? And Gary, where are you from? Luego de esto, la cámara corta y no podemos ver más. La reacción de David es de confusión. Estaba muerto de miedo y no sabía qué ocurriría. Solo tenía un instante para reaccionar, pero decide que lo mejor es leer la nota para mantener a Gary tranquilo. Así que lo hace, pero todo lo que decía era extraño. Nada de lo que había escrito Gary tenía sentido. Estaba claro que algo no estaba bien con él. Gary decía que su padre había sido reemplazado por un clon alienígena, que el estudio lo sabía y que trataban de ocultar la verdad. Gary hablaba de conspiraciones del gobierno, pero no había de otra. Es decir, David tuvo que leer cada declaración para convencer a Gary. Solo que hay un detalle. Verán, luego de lo que pasó, la producción actuó rápido, y casi en cuanto David empezó a leer, la transmisión se cortó, ocultando todo lo que estaba pasando. Solo que horas después la NBC inició otro programa, y aquí es cuando finalmente revelaron todo lo que David leyó. There is no way I can harm anyone with this empty BB gun. Bien, resulta que Gary no era peligroso. Su pistola era un juguete, y luego de esto la policía llegó. Gary se entregó sin resistirse. Por todo esto pasó 3 años en prisión. Es uno de los momentos más inquietantes en televisión, pero eso no se compara con el siguiente suceso aterrador. Tommy Cooper era un comediante único. Siempre usaba trucos de magia para sorprender al público. Pero lo que lo hacía único es que estos trucos siempre salían mal. Era algo que hacía a propósito.
Es decir, Tommy tropezaba, dejaba caer objetos y convertía cada error en una risa del público. Así que no era un mago perfecto. Era más bien un mago que hacía que los errores fueran graciosos. Y eso es lo que hace que uno de sus shows se haya convertido en uno de los más perturbadores de la televisión. Verán, aunque Tommy hacía reír a cientos de personas en sus shows, tenía un secreto. Sufría de pánico escénico. Cada vez que subía al escenario estaba aterrorizado. No quería fallarle a su audiencia, pero es algo que no podía controlar. Y esto le pasaba en cada show. Así que para solucionar esto, Tommy comenzó a beber. El alcohol... No, gente, cuando tengan problemas nunca se refugien en la bebida ni en sustancias ilícitas ni nada de eso. Mejor vícense a Balatro. se convirtió en una de sus herramientas. Cada vez que tomaba, Tommy se calmaba y sentía que su estrés se iba. El problema es que con el tiempo esta herramienta empezó a controlarlo a él. La carrera de Tommy estaba ascendiendo y se estaba convirtiendo en uno de los comediantes más grandes, pero al mismo tiempo tenía un gran problema con el alcohol. Llegaba tarde a sus shows. Es que sí, una vez que empieza ya es difícil parar una adicción. O sea, cualquier adicción, una vez que se convierte en adicción la cosa que haces, ya es imposible, bueno, es muy difícil dejarla. O simplemente era incapaz de hacerlos. Y todo esto nos lleva al 15 de abril de 1984. Tommy haría una transmisión en vivo, en uno de los shows más populares de esa época en Inglaterra. Era un programa de variedades, y esta sería una noche como cualquier otra, o eso es lo que parecía. Lo que nadie sabía es que estaban a punto de ver uno de los momentos más perturbadores de la televisión. Esa noche más de 12 millones de personas encienden el televisor y están listos para ver a Tommy. Cuando aparece, todos aplauden, gritan y están emocionados. Tommy le sonríe. Quería dar uno de sus mejores shows. Segundos después se para en el centro del escenario y su asistente lo ayuda con el primer truco. Pero aquí es cuando ocurre. Cuando Tommy inicia con su primer truco, da un paso para atrás y luego cae hacia la cortina mientras todos se ríen en el fondo. Tommy era famoso por arruinar sus propios trucos durante su actuación, pero esta noche nadie se dio cuenta. Tommy estuvo en el suelo varios minutos. Su equipo y el público creían que todo era parte del show, pero en realidad Tommy estaba teniendo un ataque cardíaco. Estaba en el suelo luchando por su vida, y mientras todos se reían. Poco después su equipo y otras personas detrás del escenario se dan cuenta de que esto no es parte del acto, así que corren para sacar a Tommy de ahí, y el público no se da cuenta. Pero la transmisión continuaba. Fingieron que todo era parte del show, y luego continuaron como si nada hubiera pasado. Minutos después llegaron los médicos, pero era muy tarde. Tommy Cooper colapsó frente a su audiencia, y nadie pudo hacer nada por él. Es uno de los momentos del espectáculo más aterradores, al igual que el siguiente. Una tarde soleada del 11 de mayo de 1985, miles de fanáticos se habían reunido en el estadio Valley Parade, en Bradford, Inglaterra. Estaban aquí para ver al equipo favorito, Bradford City, que jugaría contra Lincoln City. El ambiente era emocionante, es decir, Bradford City había asegurado el campeonato, y este partido era una celebración. Era el cierre de una temporada exitosa. Las gradas estaban llenas. Miles de fanáticos estaban ansiosos por animar a su equipo una última vez antes del verano. El único problema es que todo esto solo era la calma antes del desastre. Miles de fanáticos estaban listos en el Valley Parade. Esta era una estructura vieja, construida en 1908. Casi toda era de madera, y a lo largo de los años había visto cientos de partidos de fútbol. Pero además de eso, el Valley Parade también tenía otro detalle. Debajo de las gradas durante años se había acumulado basura. Había periódicos viejos, envoltorios de comida y restos olvidados. Todo estaba atrapado ahí, debajo de la madera. Nadie sabía esto, y tampoco sabían que la tribuna sería demolida 2 días después de este partido. Ahora, lo curioso es que la demolición sería por las quejas y preocupaciones sobre la seguridad. El club había sido advertido varias veces sobre los riesgos del sitio. Los inspectores habían señalado los peligros de la basura acumulándose debajo de las gradas, pero en ese momento nadie sabía sobre... Pero no le dieron importancia. Es que ¿por qué si le están diciendo que es peligroso, por ejemplo, hacer el partido ahí y que puede ocasionar muchos
un accidente muy grave, ¿por qué no hacen caso? Solo se manejan por el dinero, ¿no? Eso está muy mal. Por esto. Y tampoco sabían lo que estaba ocurriendo debajo de sus asientos. Este día el partido transcurría normal. La gente estaba enfocada en celebrar, pero alrededor del minuto 40 del juego las cosas empiezan a cambiar. Todo empezó con algo casi invisible. Una pequeña nube de humo saliendo por debajo de los asientos de madera, pero a nadie le importó. Parecía algo insignificante, solo que esta pequeña nube de humo se convirtió en algo peligroso. ¿No le dieron? ¿Por qué siguen jugando? ¿No le dieron importancia o qué? Verán, este día alguien tiró un cigarrillo encendido que se fue a una grieta entre los asientos de madera. El cigarrillo pasó entre toda la basura acumulada durante décadas. Mientras todos gritaban emocionados arriba, debajo había un gran incendio. Muchos tardaron en darse cuenta de la situación. Fue tan rápido que no hubo tiempo de reaccionar. En minutos la celebración se volvió caos. La basura funcionaba como combustible y el fuego creció en un instante. Pero luego llegaron ráfagas de viento que ayudaron a llevar las llamas más alto y más lejos. Así que en unos segundos toda la estructura se encendió y era imposible escapar. Al principio de todo, los comentaristas que estaban en su cabina no entendían qué pasaba, pero cuando se dieron cuenta de todo, su reacción fue inquietante. Sabían que estaban viendo algo que no se podía evitar. Al principio intentaron mantenerse calmados, pero a medida que el fuego crecía, Sí se puede evitar si hubieran dado mantenimiento correcto y hubieran hecho caso a las personas que dijeron que no era correcto hacer el partido, pero como no quisieron, pues miren, ahí está su incendio. Y costó de seguro el estadio un chorro de dinero. ya en sus voces se escuchaba el horror. Immediately opposite the main stand, and I can feel the heat, triumph and celebration. It's turning it into a nightmare. The players are having to leave the pitch, and obviously they're back in the tunnels. The ¿Por qué no salían y ya? O sea, ¿por qué se quedan comentando? heat is now becoming tremendous. En medio de todo el caos, varios espectadores y jugadores ayudaron a otras personas. Estos los sacaban de las gradas o rompían las puertas bloqueadas. Gran parte de este evento aterrador fue transmitido y quedó grabado para siempre. Luego de esto, las autoridades comenzaron a buscar. Pero quizás lo más inquietante es que muchas personas fueron encontradas aún en sus asientos. No pudieron moverse. No hubo tiempo de reaccionar. El fuego consumió la vida de 56 espectadores y más de 260 personas tuvieron que ser llevadas al hospital. Y nomás por no hacer caso a las indicaciones que les dieron. Más de 50 personas recibieron premios o reconocimientos por su heroísmo. Y luego se hizo un fondo de 3.5 millones de libras que fue donado a las familias afectadas. El estadio fue reconstruido y reabrió en diciembre de 1986. Es uno de los sucesos deportivos más aterradores, pero el siguiente caso es más inquietante. Una historia terrible transmitida en el programa 60 Minutos de Estados Unidos es la de Donald Herbert. El 29 de diciembre de 1995, días después de Navidad, hubo un incendio. Este ocurrió en una casa de Buffalo, Nueva York. Donald era un bombero que fue con sus compañeros para intentar apagar el incendio. El problema es que hubo un punto en el cual Donald subió al techo quedando atrapado, y un instante después este colapsó. Donald cayó al ático y quedó atrapado entre el humo. No había nada de oxígeno, y lo peor es que permaneció ahí durante 6 minutos. Sus compañeros lograron rescatarlo mientras un noticiero transmitía el suceso. Fue un milagro que Donald sobreviviera. El único problema es que perdió la conciencia, y lo que pasó después fue increíble. Aquel incidente hizo que Donald perdiera una parte de su función cerebral. Esto hizo que quedara en coma. Meses después, su esposa Linda lo llevó a casa para cuidarlo, pero 2 años más tarde tuvo que internarlo en un asilo ya que ella tenía que salir a trabajar. Su familia pensó que lo habían perdido, solo que 7 años después, en abril del 2005, Donald despertó. Pareció un milagro que nadie podía creer, solo que estaba a punto de suceder algo inesperado. Pero regresemos un poco. Habían pasado casi 10 años del suceso.
Pero un día la enfermera a cargo de Donald le avisó a Linda que su esposo estaba moviéndose y que respondía a todo. Linda fue corriendo al asilo y logró reencontrarse con Donald. Qué feo, ¿no? O sea, estar en coma 10 años sin saber nada, sin saber cómo van creciendo tus hijos, sin ver cómo cambia la tecnología. Qué feo, o sea, a mí se me haría muy feo si caería en coma y pasara unos 10 años ahí en coma, ¿no? Qué feo. Todos lloraban de la emoción. El personal del sitio llamó por teléfono a los demás familiares y cuando llegaron no podían creerlo. Donald estaba consciente y recordaba todo. Ahora, el único detalle es que perdió la vista, pero aún así Donald estaba feliz de haber despertado. Este momento tan increíble y feliz se transmitió en televisión. Transmitían todo por la tele, Dios mío, no dejaban en paz al señor. En el segmento vemos a Donald llorar de la emoción y descubrir que han pasado 10 años. Así que solo podemos imaginar lo que sentían en ese momento. Como dije, parecía un milagro. Solo que hay algo que sería lo más devastador de esta historia. Luego de este segmento en televisión, Donald estuvo despierto por 16 horas. Durante este tiempo su familia le explicó lo que había pasado en sus vidas. Donald estaba impactado y deseaba salir al mundo para ver cómo había cambiado. Ahora, debido a que Donald aún se estaba recuperando, no podía salir del asilo tan rápido. Pasaron semanas en las que lo observaron. Todo iba bien, pero había un detalle. Verán, cuando Donald despertó comenzó a tener algunos ataques en los que se sacudía de forma incontrolable cuando dormía. Esto no ocurría siempre, pero era una de las razones por la cual estaba en observación, y también otra razón por la cual debía haber al menos una persona con él cuando durmiera. Y en una de estas noches todo cambió. No, se murió. Una noche de febrero Linda tuvo que irse a casa. En este intervalo una de las enfermeras llegó para hacerse cargo de Donald. Así que cuando se queda dormido la enfermera va a otras habitaciones para revisar y asegurarse que todo esté bien. Así que Donald estaba solo. Minutos después comenzó a tener un episodio. Su cuerpo se movía sin control y en medio del ataque cayó de la cama. El problema en sí no fue la caída, sino que el cerebro de Donald aún no se recuperaba, así que aunque la caída no fue fuerte, el impacto resultó ser fatal para él. A partir de este momento, Donald jamás volvió a estar lúcido, y un año después falleció. Es una historia triste que nos hace reflexionar, aunque la siguiente es todo lo contrario. En diciembre del 2021, Roman Bernada y su esposa Bianca Kolompar se presentan en un programa llamado Super Talent, un show de Croacia que buscaba a personas con talentos únicos. Verán, Roman era un cantante y Bianca una experta en el violín. Esa noche estaban listos para demostrar su talento. Dato curioso, yo tomé clases de violín y tengo un violín, aunque ya no practico para nada, pero tengo un violín. Frente al país entero. La audiencia aplaudía, pero el presentador no. Y segundos después hizo una expresión cuando miró hacia la cámara. Era una mirada de preocupación. Antes del show, Roman había sido un portero profesional y Bianca una violinista que tocaba en conciertos. No había nada extraño en ellos, o eso parecía. Verán, poco antes de subirse al escenario pasaron un video para presentarlos. En este los dos se quejaban por todo y decían tener una conexión especial con Dios. Bianca incluso mencionaba que lo veía como una persona real. Ali ja osjetim, stvarno imam taj kontakt sa živim Bogom i mislim da je Bog svugdje oko nas, da je Bog osoba. Pero su presentación sería lo más extraño de todo. Poco antes de comenzar con su acto, Roman se para frente al micrófono y le pregunta a una de las juezas si recordaba quién era. La jueza no entendía nada, pero intenta preguntarle a Roman. Y este, un poco molesto, le dice que fue unos años atrás. Pero Roman continuaba enojándose. S čim ste se došli Ja predstaviti? nemam nikakav talent. Pa šta ste onda došli? Raditi. La jueza intentaba calmarlo, pero Roman no la deja hablar. De pronto dice que no tiene ningún talento y que solo está ahí por trabajo. Los jueces intentaron hablar con él, pero este solo se enfureció más. Y a partir de este punto, Roman contesta de forma sarcástica.
Y aquí es cuando todo cambia. Apenas unos segundos después de iniciar su acto, los jueces eliminan a Roman. No era porque fuera un mal cantante, sino porque había sido grosero con cada uno de ellos. Pero a Roman no le importaba. Él y Bianca seguían con su acto, a pesar de que todos les decían que se detuvieran. Se extendieron tanto que el productor del programa tuvo que intervenir y detenerlos, pero la pareja se molestó más. Antes de irse insultaron a los jueces y los amenazaron con revelar la verdad del programa. Este incidente reveló el tipo de personas que eran. Bianca era una mujer que explotaba fácilmente, mientras que Roman un hombre que perdía la paciencia rápido, y esto le volvería a suceder poco después. Tras participar en Super Talent, Roman haría algo que lo hizo ser recordado por siempre. En febrero del 2022, Roman apareció en las calles de Zagreb. No traía puesta ropa. Hubo personas que le tomaron fotos y comenzaron a burlarse de la situación. Lo perturbador es que momentos antes Roman había hecho algo terrible. Verán, luego del incidente en Super Talent, Roman intentó volverse un cantante famoso. Él y Bianca abrieron un canal de YouTube. Luego Roman salió a las calles para cantar a cambio de monedas. El único problema es que cuando la gente lo veía no se acercaban por su talento, sino para recordarle su incidente en televisión. Así que esto no le agradaba a Roman, y todo cambiaría poco después. Un día mientras Roman cantaba en la calle, una mujer llamada Darinka Krivec se le acercó. Darinka era una mujer de 67 años, y se acababa de convertir en una admiradora. Los dos tuvieron una buena amistad, así que poco después, en el 6 de febrero del 2022, Darinka invita a Roman a comer a una cafetería. Ambos se sientan, comen y platican. O eso es lo que pensaba Darinka que ocurriría. Verán, en realidad Roman no estaba bien. Se veía confundido y molesto. Uno de los meseros lo intentó calmar, pero Roman se molestó más y lo retó a llamar a la policía. El mesero se dio cuenta que lo mejor era dejarlo en paz, pero minutos después regresó para llevar la cuenta a la mesa, y Roman estalló. ¿Por qué se va a enojar por cobrarle la comida? Para eso trabajan, ¿no? Las personas, para conseguir dinero. Cuando llevaron la cuenta, Roman intentó tomar su billetera del bolsillo, pero no había nada. Esto lo hizo enfurecer, así que tomó el bolso de Darinka pensando que ella se lo había robado. Solo que dentro del bolso tampoco había nada. Pero el güey se enojó contra todos, nomás porque se le olvidó su billetera. Dios mío. Eso solo hizo enfurecer más a Roman. Así que segundos después comienza a insultar y gritarle a Darinka. Le ordenaba que le devolviera su billetera. Ahora Darinka intentaba calmarlo y explicarle que ella no le había quitado nada, pero era muy tarde, y Roman se fue encima de ella. La gente intentaba quitar a Roman de encima, pero este tenía una fuerza increíble debido a su furia. Darinka no pudo hacer nada y cayó al suelo. Roman brincaba una y otra vez mientras se reía. Gritaba que le devolviera su billetera. Cuando llegó la policía encontraron una escena terrible. Darinka estaba irreconocible. A pocos metros debajo de una silla estaba la cartera de Roman. Se le había caído del bolsillo. Después del ataque, Roman caminó por las calles sin ropa, como si nada hubiera pasado. Luego llegó hasta una estación de policía. Se entregó y solo dijo: "No estoy bien". No se sabe qué pasó con él ese día. Algunas fuentes aseguran que Roman mostraba síntomas de esquizofrenia desde joven, aunque nunca se pudo confirmar. Luego de esto fue puesto en una institución mental. En sus alucinaciones, Roman decía que era un enviado de Dios, y Bianca lo creía. Por eso en aquel show, cuando ella habló de un dios como una persona, en realidad parecía referirse a su esposo. Ali ja osjetim, stvarno imam taj kontakt sa živim Bogom i mislim da je Bog svugdje oko nas, da je Bog osoba. Es un caso desgarrador, pero el siguiente es quizás el más triste de este video. En 2011, Lauren Giddings acababa de graduarse de la escuela de Derecho y estaba a punto de comenzar su vida profesional. Pero en junio de ese año algo terrible iba a ocurrir, y lo que descubrirían después sería más perturbador. Lauren vivía cerca de su universidad en Macon, Georgia. Había pasado los últimos años estudiando para convertirse en abogada.
Era conocida por ser inteligente y cariñosa. Lauren siempre se esforzaba para alcanzar sus metas. Todo parecía estar yendo bien para ella. Pero el 25 de junio algo extraño pasó. Lauren dejó de responder su teléfono. Sus amigos intentaron llamarla. Le enviaban mensajes, pero no respondía. Lauren había desaparecido. Al principio pensaron que tal vez estaba ocupada o que quizás estaba descansando, pero las horas se convirtieron en días, así que la preocupación creció más. Verán, la familia de Lauren, que estaba en Maryland, comenzó a llamar a amigos y vecinos. Esperaban tener alguna noticia de su hija, pero nadie sabía dónde estaba. Sus amigos pasaron a su apartamento para ver si la encontraban, pero no había señales de ella. Su puerta estaba cerrada con llave y nadie la había visto salir. Pero cuando lograron entrar, sus amigos se dieron cuenta de algo. El apartamento de Lauren estaba impecable, tan limpio que se veía sospechoso. Todo estaba perfectamente acomodado, como si alguien hubiera querido borrar cualquier rastro. Lo curioso es que algunos objetos de Lauren, como sus llaves, bolso y teléfono, estaban en el apartamento, pero no había pistas de ella. Y esto era algo que no encajaba con Lauren. Verán, ella siempre estaba en contacto con sus padres y amigos, así que el hecho de que hubiera desaparecido sin dejar rastros hizo que sus amigos y familia pensaran que algo terrible le había pasado. En los siguientes días la comunidad local hizo una búsqueda, pero los días pasaban y no podían encontrar nada. Era una situación desesperante. La desaparición de Lauren no tardó en llamar la atención de los noticieros y personas de todo el país. Había volantes con su foto puestos en todas partes. Todos se hacían la misma pregunta: ¿dónde estaba Lauren? La policía comenzó una investigación. Registraron el apartamento y entrevistaron a todos los que pudieran haberla visto. Buscaban pistas en sus objetos personales. Todo indicaba que Lauren había discutido y luego había huido. Pero verán, había algo que no terminaba de encajar. La policía continuaba investigando. Más y más personas del complejo de apartamentos ayudaron y dieron toda la información que pudieron. Todos los vecinos deseaban dar con ella y que regresara a salvo. Pero entre todos estos vecinos estaba Steven McDaniel. Era uno de los amigos de Lauren. Verán, Steve vivía solo unas puertas de ella, en el mismo complejo de apartamentos. Era un chico reservado. Quienes lo conocían decían que era extraño pero amigable. De hecho, él y Lauren habían tomado algunas clases juntos. Parecían ser buenos amigos. Mientras la búsqueda continuaba, Steven estaba fuera del edificio de apartamentos. Aquí es cuando llegan los reporteros de la WGXA, una estación de televisión local, y estos comienzan a preguntarle cosas sobre Lauren. Yeah, Lauren was my neighbor. We're just trying to find out where she is at this point. I mean, no one has seen her since Saturday. The only thing we can think is that maybe she went out running and someone snatched her. Because we went over. One of her friends had a key. La entrevista de Steven parece normal, pero poco después estaría en todos los periódicos y noticieros del país por una razón completamente diferente. A medida que la entrevista progresa, el reportero recibe una actualización importante. Entonces se voltea hacia Steven y le dice que acaban de encontrar a Lauren, o lo que quedaba de ella. Habían encontrado restos en un contenedor de basura, justo afuera del edificio donde vivía. What about in the parking lot area? I know they've been doing a lot of. I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Body? Had you seen anything there? Cuando escucha esto, Steven hace un gesto de confusión e intenta mantener la compostura, pero no puede hacerlo y se hace a un lado para sentarse. Quienes lo veían en vivo se asombraron. La reacción de Steven fue brutal. No parecía creer lo que escuchaba, pero verán, Steven no estaba en shock, sino algo mucho peor. You know what I mean? Like they took out a body there earlier. We don't know. Bueno. That's how we're trying to ask people if they know who lived there. Are you okay, sir? I think I need to sit down. Okay. ¿O no? En los siguientes días la policía siguió O sea, porque es mucha coincidencia que esté afuera de su bote de basura de su edificio, o sea. investigando. Todo era confuso, pero poco a poco las pistas se fueron armando. Así que comenzaron a sospechar que el asesino de Lauren estaba más cerca de lo que pensaban. Aquí fue cuando comenzaron a fijarse en Steven. Verán, a simple vista no encajaba con el perfil de un criminal. Es decir,
No era violento, no tenía antecedentes y era un chico tranquilo. Pero aún así la policía registró su apartamento. Este estaba a solo 2 puertas del de Lauren, y lo que descubrieron en él fue inquietante. Sí, fue él. Dentro del apartamento, la policía descubrió una colección de artículos perturbadores. Uno de estos fue una llave maestra que abría los demás departamentos. Steven la había robado de la sala de mantenimiento del edificio, así que esta llave le daba acceso a todo, incluyendo al hogar de Lauren. Pero esto no era todo. También encontraron una sierra, la misma que Steven había usado con Lauren para deshacerse de la evidencia. Así que todo encajaba. Pero, ¿por qué lo hizo Steven? Verán, a simple vista Steven parecía inofensivo. Era un chico raro y solitario, pero por meses había creado una obsesión por Lauren. Observaba cada uno de sus movimientos, siempre sabía dónde iba, pero Lauren no se daba cuenta de esto, y eso es lo que le costó la vida. En la computadora de Steven, la policía descubrió una grabación. Esta fue tomada justo afuera de la ventana de Lauren. Steven parecía haber estado espiándola, y de hecho parecía que lo había estado haciendo por meses. Pero todo cambió una noche. Esta noche Lauren se había ido a dormir, así que Steven, que conocía su rutina, usó la llave maestra para entrar a su apartamento. Lauren jamás lo vio. Steven la tomó desprevenida mientras dormía. Cuando terminó de desvivirla, usó la sierra eléctrica. Y cuando terminó con todo esto, puso los restos en diferentes bolsas. Y cada bolsa fue puesta en contenedores de basura alrededor del complejo de apartamentos. Steven pensaba que el camión de basura se llevaría todo y nadie lo descubriría. Solo que jamás pensó en el trabajador de mantenimiento, quien fue el que por pura casualidad encontró a Lauren. Gracias a este hallazgo, el plan de Steven se vino abajo. Y verán, a pesar de que Steven le explicaba a la policía que él era amigo de Lauren, aquí es cuando se dieron cuenta que todo era falso. Así que la reacción de Steven durante el noticiero no es de tristeza, sino de nerviosismo porque acababan de descubrir lo que hizo y sabía que la policía se lo llevaría. Pues sí, porque Luego de esto, Steven fue sentenciado a cadena perpetua. En 2018 su padre creó una página de donaciones llamada Justicia para Steven. Hasta la fecha el padre continúa. ¿Justicia cuál? La mató. La partió en cachitos. ¿Cuál justicia? Se merece lo que hizo. Continúa intentando persuadir a la gente que su hijo fue detenido ilegalmente y que por lo tanto debería estar reunido con su familia. Chicos, espero que les haya encantado este video. Vayan a apoyar al creador que está en su canal en la descripción. Y pues ya se la saben, pórtense mal, cuídense bien y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.